Bueno, muy bien, pues muy buenos días a todos. Les agradezco mucho su asistencia, que se den el tiempo para estar aquí en estas presentaciones, que como ya les he comentado en repetidas ocasiones, siempre es inversión importante en cuanto al tiempo que dedicamos y la preparación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con el aprendizaje de la lectura de los catálogos, tratando de profundizar un poquito en todo lo que tenemos en esos preciosos catálogos, que siempre he pensado que la primera cosa que necesitamos pues para vender semen y para poder trabajar aquí, obviamente es el poder leer todos o la mayoría de los números que ahí aparecen, ¿no? Para poder explicar a nuestros clientes todo lo que ocurre ahí. Entonces, bueno, vamos a comenzar y vamos a hablar, como les decía, de los rasgos de salud. El primero que vamos a comenzar a tocar el día de hoy es la vida productiva. Como saben, la vida productiva de los toros se evalúa en meses de vida productiva que puede un toro transmitir a su descendencia. Y bueno, todos los datos para la vida productiva, pues quienes se encargan de analizarlos es el organismo, como ustedes saben, del CDCB por parte de la IPL. Entonces, el promedio en Estados Unidos, y ahorita les voy a enseñar una gráfica a continuación, el promedio de vida productiva en Estados Unidos es de 25 meses. Y esto es a partir de la base genética del 2020. Ahora, profundizando un poquito, y yo les voy a comentar esto para que todos lo sepan, genéticamente los valores de la vida productiva, cuando un toro completa una lactancia, la primer lactancia, genéticamente nada más le da un valor a un toro de 9 meses. Ya después de estos 9 meses, en la siguiente lactancia, un toro, la vida productiva al completar esta lactancia le va a dar un valor de 10 meses y así sucesivamente. Eso únicamente yo se los comento a ustedes porque son rasgos un poquito detallados que se pueden describir en la vida productiva, pero nosotros para situaciones prácticas lo que tenemos que hablar con los ganaderos es que la vida productiva de los animales, cada una de las lactancias, se va a otorgar como 10 meses de vida productiva. Entonces, habiendo dicho esto, el promedio en Estados Unidos de vida productiva, pues podríamos decir que todas las vacas Holstein es de 2,5 lactancias y bueno, se ha venido trabajando muchísimo con esto. Ustedes si miran su catálogo, si ven el catálogo de toros que tenemos, pues van a encontrar ahí todos los que tienen valores ya con hijas de 2 o de 3, los mejores quizás de 4, y después verán ya los toros genómicos, a los toros más altos que tienen valores de 5, 6 y 7. Y bueno, lo que quiere decir esto, recuerden que las pruebas de los toros no sirven para prometer que un toro va a dejar determinada cantidad de meses a su descendencia, sino que nos sirven para comparar las hijas de un toro contra otro toro. Es decir, que si a un ganadero le decimos nosotros, o vemos la prueba de un toro que tiene +7 en vida productiva y lo comparamos contra otro toro que tiene +3 en vida productiva, lo que esperaríamos en esas hijas en su vida productiva es que, dependiendo los datos propios de cada ganadero, las hijas de un toro, tendríamos 4 puntos de diferencia y de 3 a 7, lo que esperaríamos seríamos 4 meses de vida productiva más de un toro contra otro toro en las situaciones propias del establo, ¿de acuerdo? Entonces, miren, les voy a enseñar ahora la gráfica de la vida productiva. Voy a ver si aquí tengo... Entonces pueden ver aquí que me parece que desde los años 70 está esta gráfica. No alcanzo a ver, perdón, no traigo mis lentes, pero pueden ver que la vida productiva a lo largo de los años ha venido incrementándose, y pueden ver aquí que en la base genética, que de eso ya platicamos, en la base genética del 2020, que es el promedio de todos los animales nacidos en el 2015, y que para este rasgo en específico se consideraron 960,000 animales, pueden ver que el valor genético es 0, pero al equivalente de la vida productiva es de 25 meses de edad. Y pueden ver que es un rasgo que definitivamente en los últimos años se ha venido trabajando muchísimo y ha incrementado mucho gracias a la genómica. Entonces pueden ver, por ejemplo, que cuando cambiemos en el 2025
a la nueva base que va a ser el promedio de las vacas nacidas en el 2020. Fíjense cómo ahora van pocas vacas, obviamente, ¿no? Nacidas en el 2020 que tienen datos de vida productiva, pero ya en los datos del 2019 pueden ver que ya prácticamente estamos con 2 meses más de vida productiva. Entonces, este es uno de los rasgos que quizás, y bueno, todos los rasgos de salud en general tendría yo que mencionarlo. Los rasgos de salud en general fueron de los rasgos que incrementaron muchísimo más tanto su confiabilidad como su heredabilidad gracias a la genómica. Antes, obviamente, teníamos que esperar muchos años. Imagínense, si esperábamos, por ejemplo, para que salieran los datos de un toro, 5 años de vida del toro para que tuviéramos sus datos de leche, de grasa y de proteína. Cuando un toro salía su prueba para leche, grasa y proteína, obviamente no tenía datos de vida productiva. Entonces los datos que tenían los toros de vida productiva hace muchos años eran en base al índice de pedigrí. Pero gracias a la genómica fue que estos rasgos incrementaron muchísimo su confiabilidad, y es por eso que, si ustedes se dan cuenta, a partir de la aparición de la genómica, que podríamos hablar, que fue quizás, no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero en el 12, en el 13, quizás alguien por ahí me pueda corregir si estoy mal, pues pueden ver cómo ha venido incrementándose muy fuertemente, ¿no? Porque en los años anteriores, si ustedes se dan cuenta, cómo iba hacia abajo a la vida productiva, porque seleccionábamos por mayor producción de leche. Entonces, esa es la vida productiva para el ganado Holstein. Ahora vamos a platicar de otro dato también, o de otro rasgo muy interesante, que es la tasa de preñez de las hijas. La tasa de preñez de las hijas, su valor genético se evalúa por puntos, y cada punto de tasa de preñez de las hijas, de Daughter Pregnancy Rate, es equivalente a 4 días abiertos. Es decir, que si nosotros seleccionamos un toro que tiene +1 en DPR contra un toro que tenga -1 en DPR, ahí tendríamos 2 puntos de diferencia, lo que equivaldría a que con los números propios de un rancho esperaríamos tener en ese caso 8 días más abiertos si utilizáramos el toro que tuviera -1, pero si utilizáramos el toro que tiene +1, las hijas comparadas de un toro contra otro toro, pues serían 8 días. Ahora bien, es un rasgo que definitivamente los ganaderos en muchísimos lugares del país están muy preocupados, ¿no? Todo el mundo siempre está preocupado por la fertilidad de sus vacas, y todos quieren utilizar toros que tengan más de 2,000 libras de leche, positivos en grasa, y además que sean positivos a DPR. Esa combinación definitivamente es muy complicada, muy pocos toros la tienen. Pero yo sigo pensando que aún en México debemos apostar mayormente a la producción de leche. Debemos de buscar más toros que tengan producción de leche. Ya platicábamos de la producción de leche hace unos días. Si recuerdan, la base genética era de 28,000 libras, que debe ser algo muy cercano a los 43 kilos de leche. Eso es el promedio de 9 millones de vacas en los Estados Unidos. Pero en México, la verdad, nuestro promedio total, aún en las zonas tecnificadas, está muy por debajo de eso. Entonces, mi recomendación es aún continuar seleccionando todavía por mayor cantidad de leche, de grasa, de proteína, obviamente tratando de cuidarlo todo, pero si en algún momento el seleccionar todos los que tengan más de 2,000 libras de leche les conlleva a que en tasa de preñez de las hijas van a tener un promedio de esos toros con -1, pues yo les diría que platiquen con sus ganaderos y que les digan ellos qué prefieren. Si prefieren tener 1,000 libras más, 1,000 kilos, perdón, más de leche en cada lactancia, o cada generación vayan incrementando 1 o 2 kilos de leche, o prefieren tener 4 días abiertos menos teniendo la misma producción de leche. Yo creo que para cada explotación lechera, si pueden los ganaderos tener cada generación 1 o 2 kilos más de leche, eso va a tener un impacto económico para el establo mucho mayor que tener un incremento de 4 días abiertos. Entonces, hay que platicar de esto con nuestros ganaderos. Yo les voy a poner el ejemplo de uno de los ganaderos con quien trabajamos aquí en Torreón. Hoy día estoy aquí o el día de hoy, perdón, estoy aquí en Torreón. Entonces, tenemos un cliente que en su selección actual de toros
el promedio de los toros que utiliza es de 2,300 libras de leche, algo como eso. Ese es el promedio de leche. El promedio en tasa de preñez de las hijas es de menos 1.2, menos 1.3 del grupo de toros que seleccionamos. Pero este ganadero actualmente está produciendo 43 kilos de leche al día en 2 ordeños. Entonces, imagínense el potencial que tiene ese establo. Históricamente hemos seleccionado por leche en este establo. Entonces, yo les recomendaría que sigan convenciendo a sus productores a seguir seleccionando aún por producción, y seguramente en 3 o 4 generaciones vamos a tener que moderarnos en nuestra selección que hacemos y vamos a elegir seguramente todos que van a tener un poquito menos de leche y ya quizás números para tasa de preñez de las hijas positivo. Y vamos a ver qué pasó con la tasa de preñez de las hijas. Fíjense bien, aquí está el valor anualizado. Este es el valor de tasa de preñez de las hijas promedio en Estados Unidos. Pueden ver que en el año del 2015, para la base genética del 2020, casi 900,000 animales promediaron 31 puntos en tasa de preñez de las hijas. Obviamente en Estados Unidos, por niveles tecnológicos, de instalaciones, de genética, han alcanzado estos niveles de tasas de preñez de las hijas. Y vean cómo a lo largo de los años también hemos venido incrementando esto. Pero si ustedes se dan cuenta también, al inicio de este siglo, en los años 2006, 2007, las tasas de preñez que teníamos y cómo disminuimos un poco y hemos venido incrementando. Entonces, eso pasó con la tasa de preñez. En algunos años disminuyó fuertemente, pero también gracias a la selección genética, en los últimos años hemos venido progresando. También les recuerdo, la tasa de preñez es un rasgo de salud que tenía una confiabilidad bajísima, una heredabilidad muy baja, porque antes era evaluada en base a índices de pedigrí mayormente, pero hoy día pues ya con la genómica podemos ver valores reales en el genoma de los animales. De los rasgos de salud, yo considero que la tasa de preñez junto con la vida productiva son de los rasgos más importantes para la selección con los ganaderos. Cuando ellos seleccionan toros, pues son de los rasgos a los cuales debemos nosotros poner más atención. Pero como les digo, si queremos incrementar nuestra producción de leche, no se preocupen ustedes por el hecho de apostarle más a la leche que a la tasa de preñez de las hijas. A ver, voy a hacer una pequeña pausa. Aquí creo que hay alguna. Sí, doctor, tenemos 2 preguntas, un par de preguntas. Una de Arge, que nos pregunta cuál es el porcentaje de heredabilidad de la tasa de preñez por generación. Eso tengo unas diapositivas al final. Me gustaría dejarlo al final cuando veamos esas diapositivas para no darles un dato erróneo ahorita, pero lo vamos a ver más adelante. Ok, perfecto. Y el ingeniero Ángel comenta que si un toro tiene en su DPR es de menos 2.7, ¿cómo se manejarían los días abiertos? Recuerden que todas las pruebas genéticas siempre nos sirven para comparar el valor de un toro contra otro toro. Es decir, si un ganadero, y voy a decir este número únicamente para hacer la cuenta fácil, si un ganadero tiene 100 días abiertos en promedio en su establo y utiliza un toro, como dice Ángel, que tiene menos 2.7, entonces podríamos decir muy fácilmente, ok, 2 puntos son 8 días abiertos y ese punto 7 pues son casi otros 3 puntos, entonces son 11 días en total. Le podríamos decir al ganadero que con ese toro va a mejorar quizás su leche y va a tener 111 días abiertos. No, eso no funciona de esa manera. Recuerden que las pruebas de los toros sirven para comparar lo que podríamos tener de las hijas de un toro contra otro toro. Entonces, si tenemos un toro que tiene menos 2.7, aquí lo deberíamos de comparar contra otro toro que tuviera menos 1, por ejemplo, entonces hay un diferencial de 1.7. Estaríamos hablando ahí de 7 días abiertos. Lo que le podríamos decir ahí a los ganaderos, o lo que les debemos decir a los ganaderos, en este caso, es que debemos de comparar o de pensar que en el futuro las hijas del toro 1 contra las hijas del toro 2 esperaríamos tener un diferencial de 7 días abiertos, ¿sí? Pero recuerden, las pruebas de los toros no sirven para generar una promesa al ganadero. Las pruebas de los toros nos sirven para decirle al ganadero que en el futuro, si tiene hijas de un toro, se comportarían mejor o peor que las hijas de otro toro. Para eso nos sirven las pruebas de los toros. Y aquí también me gustaría comentarles algo. También nosotros hoy día
podemos comparar los valores genéticos que tienen en las poblaciones ya en los establos. Es decir, las 100 o 200 vacas que tienen en un rancho, nosotros podemos sacarles, digamos, una radiografía genética que le estamos llamando a los ranchos que lo hacemos y decirle al ganadero, mire, señor ganadero, las 100 vacas que usted tiene en su establo promedian 1,500 libras de leche y 60 libras de grasa y 50 libras de proteína y -1 en tasa de preñez de las hijas y +1 en ubres. Esto lo podemos nosotros determinar si tenemos los pedigrís en base a índices de pedigrís. Obviamente quien hace pruebas genómicas tiene los valores en las pruebas genómicas y después en base a esto, pues nosotros podemos ofrecer también toros que van a ayudar a ese ganadero a progresar de acuerdo a la base que él tiene. También en alguna ocasión con algún cliente nos pasó que quiso entrar a la competencia y de hecho entró con nuestro cliente, pero para nosotros le dijimos al ganadero, mira, esta es la base genética que ya tienes en tu establo y los toros que estás utilizando en la competencia están por debajo del promedio de tus vacas. Entonces, ese toro en lugar de ayudarte va a perjudicarte en tu promedio. Entonces, es por eso que es muy importante también saber dónde se encuentran las pruebas de los toros, las pruebas de las hijas, o el promedio de las hijas de los ganaderos para saber qué es lo que nosotros podemos ofrecerles. Pero bueno, espero que respondí tu pregunta, Ángel. Entonces, vamos a seguir. El siguiente punto son las células somáticas. La verdad se ha dicho, las células somáticas nunca le damos la importancia que tiene y más adelante ustedes van a ver que uno de los rasgos de salud que tiene mayor relevancia dentro de los establos es la mastitis, ¿no? Las células somáticas. Entonces, yo sé que también es un rasgo que tiene una heredabilidad muy baja, es decir, que está muy influenciada por el medio ambiente, pero la única recomendación que yo les daría a ustedes es que si conocen a un ganadero que batalla normalmente mucho con las células somáticas, que siempre tiene problemas con la mastitis, etcétera, etcétera, siempre traten ustedes de recomendar toros que sean menores a -3 y eviten el utilizar, a 3, perdón, y eviten el utilizar toros con valores por encima de 3.5. Sin duda, todos los valores genéticos nos van a ayudar siempre. Pueden ser rasgos muy afectados por el medio ambiente, pero siempre nos van a ayudar. Y voy a utilizar otro ejemplo. Antes teníamos un programa, bueno, creo que todavía se puede hacer con Dairycom, en el cual nosotros podíamos hacer 2 montañas de vacas en los establos. Es decir, y lo voy a hacer este ejemplo con los 3 rasgos que hemos visto hasta ahorita. Hacíamos una montaña, por ejemplo, con la tasa de preñez positiva, es decir, de un lado poníamos todas las vacas que eran hijas de toros positivos a tasa de preñez de las hijas, y del otro lado podíamos todos que son hijos en tasa de preñez negativo. Imaginemos que estábamos en un rancho de 500 vacas y 250 vacas eran hijas de toros positivos, 250 vacas eran hijas de toros negativos, y después veíamos lo que pasaba en la realidad. Siempre, siempre, siempre las hijas de los toros negativos a tasa de preñez de las hijas tenían unos cuantos días más abiertos que el otro grupo de toros. Siempre así acontecía, siempre así pasaba. Lo mismo con las células somáticas. Siempre, siempre, siempre que separábamos las hijas de los toros que tenían más de 3 contra las hijas de los toros que tenían más de 3, siempre, siempre, siempre encontrábamos más problemas de mastitis. Entonces, sin duda, son rasgos que tienen una heredabilidad baja, pero a final de cuentas van a tener una regresión en los establos. Y ahí sí, dependiendo del manejo que tengan en los ranchos, pues van a tener una mayor presentación de estos problemas o no, pero sí es importante seleccionar por los mismos, aunque tengan una baja heredabilidad. El siguiente rasgo es un rasgo que quizás muchos de ustedes no le han puesto mucha atención. Es el rasgo de del livability, que nosotros le pusimos en español como la habilidad de permanencia en las vacas, o la habilidad de una vaca de irse viva de un rancho cuando se desecha. Entonces, es como, lo voy a leer exactamente como dice ahí, predice la capacidad de una vaca de permanecer viva en el hato y salir del mismo de la misma manera. Hoy día, el promedio para el livability en Estados Unidos en las vacas
es del 15%. ¿Qué nos dice esto? Bueno, lo que nos dice esto es que si estamos, por ejemplo, en un rancho de 100 vacas, de esas 100 vacas, lo que pasa en el total de Estados Unidos, de esas 100 vacas, un 15% van a salir ya sea tiradas o van a salir muertas o etcétera, 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 un 15%. Y un 85% las vamos a desechar de pie. O sea, ese es el promedio que se tiene en todo Estados Unidos. En las vaquillas es un poco menor, es del 4%. En las vaquillas, solamente un 4% de las vaquillas se van a desechar muertas o tiradas, y el 96% de lo que se desecha se va a desechar en pie. Eso es lo que quiere decir el livability, la habilidad de permanencia en los ranchos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el valor genético? Bueno, el valor genético lo que nos quiere decir es que si utilizamos un toro que tiene +2 contra un toro que tiene -2, pues vamos a tener ahí 4 puntos de diferencia. Es decir, que con el toro que mencioné primero, con el toro que tiene +2, ustedes, contra el toro de -2, ustedes ahí esperarían tener 4 puntos de diferencia en los datos propios del rancho. Y si vemos la base genética de los Estados Unidos, pues con un toro que tuviera +2, esperaríamos tener un desecho de vacas tiradas o muertas del 13%, y con un toro que tiene -2, esperaríamos tener una tasa del 17% de animales que se desechan, tirados o muertos. Entonces, eso es a lo que se refiere el cow livability, y como ya lo mencionaba, también hay un dato de permanencia para las vaquillas, que es el livability de las vaquillas o el heifer livability, y esa es también la habilidad de sobrevivencia de las hijas de un toro después de los 2 días de nacidos, ¿no? ¿Y por qué decimos de los 2 días de nacidos en las vaquillas? Y qué bueno que lo vi ahorita que recordé la diapositiva, porque los animales que se mueren antes de esto son considerados mortinatos. Entonces, es por eso. Y pueden ver que tanto para la raza Holstein como para la raza Jersey, el livability de las vaquillas es del 4%. Como lo he mencionado anteriormente, quizás son rasgos de salud que no tenemos la oportunidad o el cuidado de seleccionar muchísimo por ellos, pero bueno, para que ustedes tengan aquí la información de a lo que equivalen si en algún momento son cuestionados o les hacen esta pregunta los ganaderos. Creo que hay más preguntas, Karen, si me mencionas, por favor. Bueno, en este punto, la doctora Arge nos había comentado que si un tono, no, que sí. De acuerdo a la pregunta del ingeniero Ángel, cada punto negativo equivale a 4 días abiertos. Si son 2.7, casi son 12 días abiertos. Es solo una afirmación de la doctora Arge. Sí, 2.7 es un equivalente al tener, por cada punto son 4 días abiertos, serían 8, y por el punto 7 son otros 3. Estamos hablando ahí prácticamente de 11 días abiertos, ¿no? No entendí bien ahí, me decías que la doctora Arge que comenta que deberían ser ¿cuántos días? Si son 2.7, casi serían 12 días abiertos. Es lo que Sí, casi 12 días. Quizás por ahí, qué bueno la aclaración. Hacía yo el ejemplo de los 7 días abiertos porque yo comparé un toro que tuviera esa cantidad de tasa de aprendiz de las hijas de -2.7 contra un toro que tuviera -1. Entonces la diferencia entre esos dos toros sería 1.7, y quizás por ahí se dio un poquito la confusión de que era 1.7, y por eso yo les decía que entre los dos toros habría 7 días abiertos, pero si nos damos del 0 contra el 2.7, estamos hablando de 11 días, ¿no? Casi 12 días, como ya mencionas, correcto. Bueno, y hablando entonces de lo que decíamos de la permanencia del cow livability, pueden ver aquí que el promedio, como ya les decía, de la base genética del 2015 es de 85%, con casi 1 millón de vacas que entraron a la base genética en ese año, y pueden ver que poco a poco ha esto mantenido un poquito, de hecho se ha disminuido, y quizás se disminuyó, hay mayor cantidad de vacas en Estados Unidos que salen tiradas o muertas, quizás porque no es un rasgo de una gran selección por parte de los ganaderos, ¿no? Pero también es un rasgo que en el futuro, cuando la gente comience a fijarse un poco más en esto, pues obviamente van a tener
una mejora genética, ¿no? Pero pueden ver todos estos rasgos que yo les menciono o estas gráficas que yo les enseño aquí, vienen de todos los rasgos y las pueden encontrar ustedes en la página del CDCB. Ahí hay un apartado que en cualquier momento que alguien esté por ahí me puede, si quiere, llamar por teléfono y yo les digo dónde pueden encontrar los genetic trends, se llaman, pero son muy importantes de verlos para cada rasgo y ahí ustedes también pueden ver las bases genéticas para cada uno de los rasgos, ¿no? Que en este caso es de 85%, que sería el 85% de vacas que se van vivas del rancho y de pie, y el 15% que es el promedio que salen muertas o tiradas actualmente. Ese es el promedio en los Estados Unidos. Bueno, no sé si hay, voy a hacer una pequeña pausa para ver si hay alguna pregunta hasta ahora. Por el momento no, doctor. Ok. Bueno, el siguiente rasgo también es un rasgo, creo yo, por el que seleccionan todos los ganaderos. El siguiente rasgo es la facilidad de parto de los toros. La facilidad de parto de los toros es un rasgo que, como ustedes saben, es súper importante, sobre todo para la selección de toros que utilizamos en las vaquillas. Entonces, aquí lo primero que voy a hacer es una referencia histórica. Todos los que llevamos aquí trabajando en genética por lo menos más de 5 años, sabemos que anteriormente la recomendación para seleccionar toros era: hay que utilizar toros que tengan en facilidad de parto 8% o menos. Es lo que siempre decíamos anteriormente, si todos nosotros recordamos. Bueno, pues vean esta gráfica. Ese 8% surgió porque, si se fijan aquí, en los años 80 se hizo un cálculo de cuáles eran las dificultades de partos que tenía la raza Holstein. Y entonces los genetistas en ese momento determinaron o calcularon que cada 100 partos había, como pueden ver aquí, partos difíciles para vaquillas, había un 8%, entre un 7 y un 8% de partos difíciles. Esto sobre los años, y gracias también a la selección genética, pueden ver que fue disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Entonces pueden ver que prácticamente en el 2010 teníamos un promedio ya no de un 8%, sino teníamos un promedio de 3% de partos difíciles, ¿sí? Entonces, cada vez los ganaderos decían, bueno, yo selecciono toros que tienen 8 o menos, pero yo nunca veo en mis ranchos que tengo 8% de problemas al parto, porque esto se fue corrigiendo sobre los años. Entonces, es por eso que en agosto del 2020 se hizo un ajuste para la facilidad de parto de los toros, y ahí ya se encontró que para la raza Holstein el promedio de facilidad de parto de los toros era de 2.2. Entonces aquí fíjense, en el 2015 ya estaba muy cercano, quizás a 2.5, pero en el 2020, cuando ya se hizo el cálculo, el ajuste, pues esto ya estaba muy cercano a 2. Es decir, que lo que experimentan hoy día los ganaderos es de cada 100 partos, tenemos 2 partos considerados difíciles, 2 partos distóxicos, 2 partos que tienen un problema. Y pueden ver también que para la facilidad de parto de las hijas hubo un ajuste, y el promedio de la facilidad de parto para las hijas es del 2.7. Entonces, actualmente, lo que nosotros debemos de tomar en cuenta para recomendar a nuestros clientes cuando usan sobre todo el semen en sus becerras es utilizar o promover toros que tengan 2% en facilidad de parto o menos. Esto es cuando utilizamos semen convencional. ¿Por qué cuando utilizamos semen convencional? Porque ese 2% es la combinación de partos entre machos y hembras. Todos sabemos que las hembras en general al nacimiento pues tienen un tamaño un poco menor que los machos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, he recomendado toros cuando utilizan semen sexado que tienen hasta 2.2 o 2.3, y a veces los ganaderos me dicen, ay, de verdad, 2.2 es semen para vaquillas, voy a tener problemas al parto. Hay que explicarles, al nacer únicamente becerras, quizás ese 2.2 o 2.3% se puede convertir en 1.7. ¿Por qué? Porque ese 2.2 es el promedio de nacimientos entre machos y hembras. Y vamos a pensar, voy a utilizar el ejemplo de un toro que tenga 2, ¿sí? Si ese toro nacieran puros machos, quizás su promedio de facilidad de parto sería de 2.5.
Si de ese toro nacieran puras hembras, quizás su promedio de parto de ese toro sería 1.5. Entonces, al final, entre el nacimiento de las hembras y de los machos, pues el promedio sería de 2. Entonces, cuando utilizamos semen sexado, podemos ir un poquito más arriba, hasta 2.3, 2.4, y como van a nacer hembras y como no vamos a tener seguramente problemas. Entonces, eso es lo que pasó con la facilidad del parto de los toros a partir del 2020. Antes era 8, ahora tenemos que recomendar 2. Y bueno, la mayoría de todos los toros Holstein, en las tablas, la variación que tienen los toros en facilidad de parto de los toros va del 1%, los toros que son más bajos, al 4% los toros que son más altos, como anteriormente. Los toros que había más bajos tenían 3%, los toros que había más altos eran los toros que tenían 12%, con la escala genética anterior que se manejaba, ¿no? Entonces, espero que quedó claro ahorita ya lo que pasó con la facilidad de parto de los toros. Bueno, el siguiente rasgo son los mortinatos. Y eso tiene que ver también con las muertes al nacer de los toros. Y aquí se refiere al porcentaje de animales que nacen muertos o mueren donde las primeras 24 a 48 horas de vida. Y perdón, aquí en la diapositiva únicamente dice 24, pero es hasta las 24 y 48 horas de vida. Esto también se hizo un ajuste en agosto del 2020 para todos los que ya tienen tiempo trabajando aquí con la genética. Recordarán quizás que el promedio que teníamos en los mortinatos de los toros era alrededor del 8%, pero cuando se hicieron estos ajustes encontramos que era algo diferente, y actualmente el promedio de los mortinatos del toro pueden ver que es de un 5.7%. Ahora bien, aquí voy a aprovechar yo para comentarles algo que me resulta a mí muy interesante. Y esto que me resulta a mí muy interesante son todos los genes recesivos que ya platicábamos en alguna charla anterior, que han aparecido o que se han encontrado y que tienen que ver con muertes de las becerras al nacimiento. Hace 20 años, cuando yo comencé a trabajar en esto, la verdad es que había mortinatos y los becerros se morían al nacer y todo el mundo nos quedábamos, bueno, ¿por qué se mueren los becerros? Pues la verdad es que casi nadie nos podía comentar por qué morían los becerros. Pero actualmente hay genes recesivos que se han venido encontrando gracias a la genómica y que nos describen que debido a la aparición de esos genes recesivos hay becerras que mueren al momento del nacimiento, por algunas enzimas que no logran sintetizar, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces estos mortinatos del toro, a una apreciación mía, que esto es algo muy personal, estos mortinatos no han aumentado, de hecho, y se fijan aquí, han disminuido un poco por rasgos de manejo, seguramente que todos logramos tener, pero estas agresivos que hoy día vamos encontrando. Es decir, no nos debemos alarmar a que este número de mortinatos va a crecer debido a las apariciones de genes recesivos, sino gracias a la aparición de esos genes recesivos y gracias a que los podemos ir limitando poco a poco, estos números de mortinatos van a disminuir. Es decir, por favor, que nuestros clientes no se preocupen porque aparecen genes recesivos en algunos tonos importantes y los quieran dejar de utilizar. No, mejor hay que utilizar cruzamientos por pedigrí para evitar este tipo de aparición de los genes o cruces de los genes recesivos, y limitaremos los mortinatos en el futuro. Y si no, vamos a saber estos mortinatos a qué se deben. Pero que los genes recesivos no asusten a nuestros clientes para utilizar determinados tonos. Entonces, estos son los mortinatos. Entonces, pueden ver ahí los promedios que tenemos para los mortinatos. Aquí es exactamente lo mismo. Si tenemos un toro que tiene +1 o +2, o si tenemos un toro que tiene -1 o -2, pues lo que vamos a tener es un incremento en el promedio de los números propios de cada establo. Y si estuviéramos en Estados Unidos y utilizáramos un toro que tiene un dato de +1 en mortinatos, pues esperaríamos que tener en lugar de 5.7, 6.7 de mortinatos de los toros.
Entonces, viendo lo que ocurre o lo que ocurrió con la facilidad de parto y los mortinatos, fíjense aquí en esta tablita que se publicó cuando se hicieron las actualizaciones en agosto del 2020. Pueden ver las actualizaciones de la base fenotípica, tanto para facilidad de parto como mortinatos. En aquel entonces, la base actual que teníamos para facilidad de parto de los toros, como pueden ver aquí, para la raza Holstein era de 7.9 para la facilidad de parto de los toros, y el DCE es el Dotter Calvin East, la facilidad de parto de las hijas, el promedio era de 8.5. Hoy día, la nueva base, pueden ver, o el promedio, es del 2.2 para la facilidad de parto de los toros y de 2.7 para la facilidad de parto de las hijas, y lo mismo con los mortinatos. Pueden ver, stillbirths sería para los stillbirths del toro y el stillbirth de las daughters de las hijas. Pueden ver aquí que la base anteriormente era del 8% y ahora es del 5.7 para el toro y del 6.6 para las hijas de los toros. Entonces pueden ver los cambios o los ajustes que se hicieron, y bueno, abajo también están los datos para de mortinatos de facilidad de parto, para el pardo suizo, que también disminuyó en ese sentido. En algunos casos pueden ver que los mortinatos y la facilidad de parto de las hijas están conferidos a bases diferentes por el momento en el cual se hizo la evaluación, pero aquí el punto importante es que estamos utilizando números diferentes a los que utilizábamos anteriormente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora, Karen, ¿alguna duda? Todavía no, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir avanzando ahora con una gráfica que encontré y que me gustó muchísimo ahora que estaba preparando estas presentaciones, y disculpen ustedes que está en inglés, pero voy a tratar de explicar. Solo esperamos un momento en lo que se vuelve a incorporar el doctor Humberto. Muchas gracias por su paciencia. Humberto, no se oye. A ver, ¿sí me escuchan? ¿Me desconecté o no sé si se desconectaron todos o no sé qué pasaría? No, ahí ya te oyes, pero se fue la presentación, ya no se ve. Listo, a ver, creo que ya. ¿Ya se ve todo bien? Sí, se ve Ahí bien. estás. Bueno, muchas gracias. Bueno, les estaba comentando entonces este ejemplo de cómo encontrar o darnos cuenta que el mejoramiento genético es realmente un éxito. Les estaba yo comentando que se tomó como base los 200 kilogramos de producción de grasa que se tenían a partir de 1957, eso se utilizó como base, y lo que ha pasado desde el 57 hasta el 2014. Pueden ver que la producción de grasa ha venido incrementándose sustancialmente a mucho más del doble, prácticamente se ha triplicado desde esos años, pero pueden ver ustedes la cantidad de la ganancia que hemos tenido gracias al manejo de las vacas, ¿sí? Gracias a los nutriólogos, gracias a instalaciones, gracias a alimentación, etcétera, etcétera. Y pueden ver también la ganancia genética que hemos obtenido a lo largo de los años. Entonces, si ustedes se dan cuenta, prácticamente un 50% de las ganancias que hemos tenido de progreso a lo largo de los años está completamente comprobado que es genética.
Entonces, nosotros estamos en un negocio en el que en ocasiones los ganaderos no le dan el peso que se merece, perdón, bueno, no le dan el peso que se merece, pero de verdad, yo siempre lo he dicho, la genética es la piedra angular de cualquier explotación lechera y le tenemos nosotros que dar ese peso tenemos que darle nosotros a lo que es la genética. Entonces, hace ratito me preguntaban, ¿qué es la heredabilidad de los rasgos en la raza Holstein? ¿De acuerdo? ¿Qué es la heredabilidad? Bueno, antes de hablar de lo que es la heredabilidad, vamos a platicar un poquito de estos porcentajes, ¿sí? Fíjense, el rasgo, para los rasgos de producción de leche, de grasa y de proteína, la heredabilidad que tenemos es de prácticamente un 0.2 o de un 20%, ¿sí? A lo que se refiere la heredabilidad como tal es del tiempo que nosotros nos podemos pasar como generaciones en solventar un rasgo en específico. Es decir, si, por ejemplo, la producción de leche tuviera una heredabilidad del 100%, nosotros en una sola generación podríamos remediar todo lo que estamos haciendo con respecto a la producción de leche. Pero en este caso, como la heredabilidad para la producción de leche es del 0.2, del 20%, entonces si nosotros ponemos en nuestra mente que queremos mejorar la producción de leche de nuestras hijas, nos va a costar 5 generaciones el hacer esto. Lamentablemente en la raza Holstein, pues ustedes pueden saber que nos toma 3 o 4 años cada generación. Entonces, si un rasgo lo queremos corregir, pues nos puede llevar 5 generaciones el corregirlo o llegar a donde queremos llegar. E imagínense esto, si ustedes vienen utilizando durante 5 generaciones toros que tienen más de 2,000 libras de leche para alcanzar ese potencial máximo en producción de leche, y ya venimos mejorando y ya el promedio de todas nuestras hembras en el rancho es de 2,000 y de repente llega otra empresa y utiliza toros que tienen 1,000 libras de leche porque recomendaron, fue una panacea, una gran oferta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros habíamos logrado en 5 generaciones, si se dan cuenta, lo podemos comenzar a derrumbar en una sola. Entonces, vean aquí ustedes cómo para algunos, está aquí la ejemplificación para algunos rasgos de tipo, cómo la heredabilidad es más alta. Fíjense, para la fortaleza y la estatura, son rasgos que podemos corregir muy rápido con el 0.4 y el 0.3 de heredabilidad en lo que tiene que ver con capacidad corporal. Y disculpen que esté en inglés, pero después la podemos enviar a ustedes en español. Es del 0.37, para el ancho del anca es del 0.26, pero aquí es donde comenzamos con algunos otros rasgos que tienen una heredabilidad más baja. Fíjense las células somáticas, 0.12 de heredabilidad. La vida productiva, 0.08 de heredabilidad. Fíjense el livability o la supervivencia del hato, 0.006 de heredabilidad. Y esto es lo que se refiere al factor genético. La tasa de preñez de las hijas que preguntaban, 0.01 de heredabilidad, es decir, estábamos hablando casi que ni el 2% de heredabilidad total. Es decir, que si no hiciéramos absolutamente nada por corregir la tasa de preñez de las hijas y cada generación vamos seleccionando por la tasa de preñez, pues nos tardaríamos 50 generaciones en corregir la tasa de preñez de las hijas. Y bueno, después vienen las tasas de concepción de las vaquillas, las tasas de concepción de las vacas, la facilidad de parto del toro, la facilidad de parto de las hijas y el largo de la gestación. Entonces pueden ustedes darse cuenta que hay un diferencial muy grande entre la heredabilidad de ciertos rasgos contra la heredabilidad de otros rasgos. Y es por eso que es muy importante el que nosotros vayamos seleccionando siempre genéticamente por los rasgos, específicamente por algunos rasgos que tienen heredabilidades bajas. ¿Por qué? Bueno, pues porque también vamos a cuidar a nuestras vacas para el futuro y quizás más adelante encontremos algunos marcadores genéticos que nos ayuden a incrementar estas heredabilidades también, pero fíjense ustedes cómo en los rasgos de salud las heredabilidades son muy diferentes
comparadas con los rasgos de producción o comparados con los rasgos de tipo que tenemos aquí también. ¿De acuerdo? Bueno, pero de alguna forma hay variaciones fenotípicas, variaciones de lo que ocurre en los ranchos. Entonces, regresando a este ejemplo de la grasa, por ejemplo, que tiene una heredabilidad genética del 20%, fíjense cómo el restante está influenciado por el medio ambiente. Todo lo que hagamos de manejo en los ranchos, todas las mejoras en las dietas, todas las mejoras en la transición de las vacas, todas las mejoras en todo lo que quieran mejorar en la producción de grasa, va a influenciar en un 80%, pero esa variabilidad genética nadie nos la va a quitar, que es del 20%. Cuando hablamos, por ejemplo, de otros rasgos como la mastitis, las células somáticas, que tienen una heredabilidad del 0.03, perdón, o del 3%, entonces vemos que la influencia genética en este rasgo es del 3% y todo lo que pasa en el medio ambiente es del 97%. Es decir, todo lo que hacemos en nuestros manejos en la sala de ordeño, nuestro manejo en los corrales, el tipo de selladores que utilizamos, el lavar la sala, etcétera, 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 todo eso va a estar influenciado por un 97%. Así es como manejamos la heredabilidad y la influencia que tiene tanto la parte genética como la parte del medio ambiente. Entonces, ¿quién controla esto? Bueno, la genética es una variante que va a ser siempre constante. Si nosotros seleccionamos por leche, vamos a ayudar grasa y proteína, vamos a ayudar a nuestros ganaderos a ir mejorando eso. Vamos a hacer nosotros una constante. Es decir, que, y es un poco irónico porque la genética, aunque no se ve, al seleccionar por ello, nosotros siempre le vamos a dar una constante a los ganaderos. Siempre, siempre la selección va a ser una constante para los ganaderos. Y ya el resto que hagan los ganaderos y qué es lo que ellos pueden cambiar y mejorar es el medio ambiente. Pero fíjense que el peso genético o la variabilidad genética siempre va a ser una constante. Y es lo bonito de esto. ¿Qué va a pasar históricamente si nosotros seleccionamos por vida productiva? Pues poco a poco vamos a ir ayudando a los ganaderos a mejorar la vida productiva y va a ser una constante, va a ser una constante, va a ser una constante. ¿Qué pasa si seleccionamos por tasa de preñez de las hijas? Aunque tenga una heredabilidad muy baja, va a ser una constante que vamos a ir mejorando y mejorando y mejorando y mejorando. Y va a haber un apartado de medio ambiente que es lo que los ganaderos van a aportar y que obviamente genéticamente pues no lo podemos hacer como un todo, ¿no? Pero este es lo que se refiere a las variaciones fenotípicas y es lo que ocurre cuando hay un intercambio, digamos, entre la genética y el medio ambiente, ¿de acuerdo? Bueno, y como les decía hace rato también, cuando platicamos cuando les decía de las células somáticas, que no la tomamos en cuenta y no la revisamos. Bueno, fíjense aquí, estos datos que tenemos aquí abajo fueron tomados, lo que quiere decir aquí para los que no hablan inglés, son los eventos de salud más frecuentes en los datos que toman el DRMS, que digamos que es la computadora central en Estados Unidos, que recibe todos los datos de salud. Fíjense bien, aquí hay un total de 2.5 millones de eventos de salud observados, registrados y enviados a la base de datos de Estados Unidos. No son poquitos datos, estamos hablando de 2.5 millones de datos, que es un número totote, ¿ok? Fíjense, de ese 2.5 millones de datos, la frecuencia o el porcentaje de eventos que se refieren a cada una de las enfermedades más comunes en los santos lecheros para irle dando una relevancia a lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien, mastitis tiene prácticamente un 20% de esos eventos. Todo lo que tiene que ver después con lo que dice ahí Lamnes, con cojeras, tiene un total del 5% de eventos. Después sigue metritis, después siguen los ovarios císticos con 5% y con 3% sucesivamente. Después vienen las retenciones de placenta con un 2% y después problemas digestivos con 1%. Y fíjense que, por ejemplo, en muchos lugares, en muchos ranchos, los ganaderos, por ejemplo, le dan un problema o se fijan muchísimo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con cetosis. Y la cetosis en 2.5 millones
eventos señalados es únicamente el 1%. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que cuando hablamos de rasgos de salud, ¿en qué debemos de fijarnos o en qué debemos concentrarnos o qué debíamos de tratar de mejorar mucho más? Pues obviamente los rasgos que se presentan o los eventos que se presentan mayormente, como son las mastitis, las cojeras, las metritis, es decir, problemas reproductivos, problemas de la glándula mamaria y problemas de partos. Entonces, fíjense aquí cómo son los eventos de salud más frecuentes que encontramos y a veces puede ser que nos preocupamos o nos fijamos mucho más en otro tipo de problemas que tienen una gravedad o una ocurrencia mucho menor que lo que tienen que ver otro tipo de problemas. Entonces, esto también son datos del USDA, son datos del doctor Cole, que forma parte todavía del CDCB. Entonces, son datos muy importantes cuando hablamos de rasgos de salud, ¿no? Porque a veces el hablar de los rasgos de salud también podemos estar un poco difusos o hablar de muchas cosas que quizás no tienen una relevancia económica tan grande. Fíjense aquí, prácticamente un 40% de la relevancia económica de las observaciones de los rasgos de salud son debidos a retenciones de placenta, problemas en los ovarios, metritis, cojeras y mastitis. Esos problemas que estoy aquí yo apuntando son problemas que prácticamente son un 40% de los problemas de salud más relevantes en los estados. Y bueno, ya preparándonos también para lo que va a ser nuestra siguiente presentación que vamos a tener en un par o en unas 3 semanas más, vamos a platicar y yo quiero hablar también de las heredabilidades en tipo, porque les voy a dejar de tarea en esta ocasión que para nuestra siguiente reunión comiencen a ver todos los rasgos de tipo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues ustedes para la siguiente reunión vean que los rasgos de estatura, de tipo son estatura, fortaleza, capacidad corporal, temperamento lechero, el ángulo del anca, el ancho del anca, las patas vistas de lado, las patas vistas por detrás, el ángulo de la pezuña, la ubre delantera, etcétera, etcétera. Que ustedes ya tengan en su mente todos los rasgos que vienen en las lineales de los tonos. Y ahorita vamos a hablar, aprovechando que hablamos un poco de las heredabilidades que tenemos tanto para producción como las heredabilidades que tenemos para los rasgos de salud, pues que ustedes comiencen a ver también las heredabilidades que tenemos rasgos de tipo. Entonces, fíjense bien, cuando hablamos de tipo, las heredabilidades más altas que encontramos son para los rasgos de estructura que le llamamos, ¿sí? Es decir, para la estatura, la fortaleza, la profundidad corporal y el temperamento lechero. Fíjense cómo el mayor de estos es la estatura, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos en un rancho, por ejemplo, donde tienen vacas de tamaño promedio y nosotros empezamos a seleccionar por vacas o por toros, en este caso, que tienen demasiada estatura, pues únicamente nos va a llevar 2 generaciones y media, ¿sí? Como la heredabilidad es del 0.4, 0.4 más 0.4 son 0.8 y después nos haría falta otro 0.2, es decir, en 2 generaciones y media nosotros lograríamos corregir la estatura de las vacas. Entonces, si seleccionamos por toros que transmiten estatura alta, en 2 generaciones podemos tener un establo donde la estatura podría ser quizás un problema. Después, para lo que es la estatura, la fortaleza, la profundidad corporal y el temperamento lechero, fíjense cómo estamos muy cerca del 30%, es decir, que nos llevaría un poco más de 3 generaciones o 3 generaciones y media corregir estos valores. Y después ya viene todo lo que tiene que ver con el ANCA. Con el ANCA, fíjense que estamos cercados a un 25%, y ahí no me voy a detener mucho, pero sí me voy a detener, por ejemplo, en los rasgos de las patas. Fíjense en las patas, cuando vemos las patas, por ejemplo, vistas por detrás, cuando vemos las patas vistas de lado, o sobre todo cuando vemos el ángulo de la pezuña o el puntaje de patas y pezuñas. El puntaje de patas y pezuñas es muy importante, muy relevante, sobre todo en los ranchos grandes donde las vacas tienen que desplazarse, que caminar mucho. Fíjense que estamos en porcentajes cercanos de heredabilidad al 15%. Hablar del 15%, si lo dividimos en un 10%, pues si no me equivoco, estamos hablando prácticamente de 7 generaciones
el corregir este tipo de rasgos. Entonces, por ahí me tocó escuchar que un asesor genético estaba diciendo que hay que seleccionar, que hay que cuidar las patas, y claro, hay que cuidar la selección de las patas, pero esta persona decía que hay que seleccionar por toros que tengan valores altos en lo que tiene que ver de el compuesto de patas y pezuñas, pero ese es un error. En el caso específico, y ustedes lo van, perdona, a ver en la siguiente presentación, cuando veamos por lo que debemos seleccionar, si debe de ser muy positivo, si debe de ser negativo o si debe ser promedio. Pero en el caso específico de las patas, hay rasgos de las patas que el valor ideal es lo promedio, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos las patas vistas de lado, el valor ideal es el promedio, es decir, debemos de seleccionar por todos que tengan 0. Cuando vemos el ángulo de la pezuña, lo ideal es el promedio también. Entonces, no podemos buscar por todos extremos en el compuesto de patas y pezuñas porque la forma en la que está hecha la forma en la que está hecha la fórmula conlleva a que para tener números altos en el compuesto de patas y pezuñas, debemos de tener toros altos, tanto en números de patas vistas de lado y números altos en el ángulo de la pezuña, y eso nos conllevaría a tener patas demasiado rectas o a tener ángulos de la pezuña demasiado altos. Entonces, esta persona, imagínense, diciéndole a los ganaderos que tienen que seleccionar por datos altos en el compuesto de patas, pues es una aberración total o es una falta de conocimiento muy grande de lo que nos dicen las pruebas de los toros. Por eso es que es muy importante conocer lo que quiere decir cada uno de los números. Y después, aquí, si vemos las heredabilidades también para todos los rasgos de las ubres, fíjense aquí, ubre delantera, altura de la ubre trasera, ancho de la ubre trasera, ligamento de la ubre, profundidad de la ubre, colocación de los pezones delanteros, colocación de los pezones traseros, largo de los pezones. Todos estos rasgos ustedes pueden ver aquí que se encuentran muy cercanos al 30%, entre el 30% y el 25%. Es decir, que si nosotros nos damos también a la tarea de seleccionar por ubres, nos llevaría 4 generaciones el corregir estos rasgos. Entonces pueden ver que también en los rasgos de tipo hay diferencias en la heredabilidad. Aquí pueden ver heredabilidades del 40%, pueden ver también heredabilidades para las patas cercanas al 15% y pueden ver heredabilidades para las ubres cercanas al 25%. Entonces, estas son las heredabilidades que tenemos de la asociación Holstein para los rasgos de tipo, y no se confundan por favor con la siguiente diapositiva que les voy a mostrar. La siguiente diapositiva que les voy a mostrar es el promedio de los toros de la raza Holstein para cada uno de los rasgos de tipo, que es muy diferente a las heredabilidades, ¿de acuerdo? Este es el promedio que nosotros tenemos para todo lo que son los rasgos de tipo. Perdón, y voy a regresar aquí al ejemplo que yo les decía de las patas. Fíjense, por ejemplo, aquí, cuando vemos nosotros las patas vistas de lado, el side view, ¿sí? Aquí tenemos que el promedio de toda la población, por la base genética del 2020, pueden ver que el promedio de toda la población es del 0.009 hacia lo curvo, es decir, un poquito hacia lo negativo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, esta persona, este asesor que está diciendo a los ganaderos que deben de seleccionar por las patas lo más positivo posible, es una aberración, porque seleccionar por eso, seleccionar aquí por toros positivos, por un toro que tiene más 2 o más 1.5, es seleccionar por patas completamente rectas, ¿de acuerdo? Entonces, este es un rasgo, ¿sí? Es un rasgo que lo ideal es estar cerca del promedio, ¿de acuerdo? Cerca del promedio. Es por eso que aquí, si se fijan, el promedio de los toros está muy cercano al promedio, porque es lo que debemos de buscar. Fíjense aquí, por ejemplo, en el ángulo de la pezuña, lo mismo. Está 0.5 hacia lo positivo, ¿de acuerdo? Es un poquito levantado el ángulo de la pezuña, pero no como esta persona recomienda, de tener más 2 en el ángulo de la pezuña, porque tendríamos una pezuña de caballo. Entonces, siempre hay que conocer
como yo les digo, lo que nosotros recomendamos, porque si no, algún día alguien que sepa los puede hacer quedar mal frente a un ganadero. Entonces pueden ver aquí que en general todos los rasgos de estructura, por la selección que se ha venido haciendo en Estados Unidos últimamente, pues si se dan cuenta hay muchos toros ya promedio en todos los rasgos de estructura y en algunas ocasiones hasta un poco negativos en lo que quiere ver también con el ángulo del anca. Ya lo veremos en nuestra próxima reunión, pero lo ideal también es estar cerca del promedio, lo mismo con el ancho del anca. Y ya lo que tiene que ver, por ejemplo, con las ubres, con la altura de las ubres, con el ancho de las ubres, con la ubre delantera, pues son rasgos que nosotros sí queremos tener un poco hacia la derecha, ¿no? O bastante hacia la derecha. Pueden ver aquí 1.2, 1.6, 1.5, el promedio de la raza, pero también, por ejemplo, la profundidad de la ubre es un rasgo que queremos ver un poco más moderado, un poco más hacia el promedio, y bueno, pueden ver el resto de los rasgos, ¿no? Pero no se confundan, esto es el promedio de las pruebas de los toros en los valores de tipo, y yo se los muestro como una tarea que les dejo para que vayan ustedes analizando, porque nuestra próxima reunión de lo que vamos a platicar es, además de conocer lo que quiere decir 1+1, 1+2, 1+3 en estatura, lo que vamos a ver nosotros también es qué es lo que debemos de buscar o qué es lo ideal que debemos nosotros buscar para cada uno de los rasgos de tipo. Entonces, creo que esa es mi última diapositiva. Espero que los datos que hemos compartido el día de hoy han resultado útiles para ustedes. Voy a dejar de compartir aquí la pantalla y únicamente si tuvieran alguna pregunta, algún comentario extra que tuvieran que hacer, si algo no quedó claro, si consideran que algo fue incorrecto, entonces me daría muchísimo gusto escucharlos. Ahora es el momento para ustedes de hablar. Yo ya hablé demasiado. Oye, Humberto, nomás rápido. ¿Ahí me escuchó? Sí, Oscar, adelante. Oye, me quedé pensando en lo que comentabas de lo de la facilidad de parto, pensando en la cantidad de semen sexado que están usando ahora en Estados Unidos. ¿Habrá algún impacto en un futuro por la cantidad de machos que va a haber disponibles en la base de datos que haya una modificación posterior a esto? Fíjate que es muy buen comentario, Oscar. Obviamente, lo primero que vamos a tener es mayor cantidad de datos, porque hoy día, a donde se está utilizando mayor cantidad de semen sexado que antes no se utilizaba, es en las vacas. Pero recuerden ustedes que la información que se toma para la evaluación de la facilidad de parto es en vaquillas. Y en vaquillas, pues obviamente sí va a incrementar la cantidad de uso de semen sexado. Los promedios seguramente van a ser más bajos cada día, porque pues al ser hembras, obviamente que se van a disminuir o va a ir S2 a lo mejor, como tú bien lo dices, ¿no? En el futuro va a haber menos datos de machos, entonces cada vez va a ir disminuyendo. Y por qué no pensarlo, ¿no? A lo mejor en 5 años o en unos años más ya no va a ser el promedio 2, sino que va a ser 1 o 1,5, y pues seguramente esos datos se van a ajustar porque las pruebas de los toros se van a publicar o como viene siendo hasta el día de hoy en base a las vaquillas, ¿no? Pero es muy buen comentario en base a lo que viene ocurriendo, ¿no? Pero eso obviamente pues nos va a ayudar en la selección y nos va a ayudar a que nuestros clientes tengan menos problemas en sus ranchos. Muy bien. Oye, Humberto, y la otra pregunta que también por ahí me quedé con una... En el caso de los días abiertos, en base a la base genética que tienen allá, ¿cuántos días abiertos están tomando en cuenta para el DPR? O sea, ¿cuántos días es el promedio de los días abiertos que tienen en esa base de datos donde están todos los toros? Mira, voy a fijarme a ver si está en la página que yo les comentaba del CDCB. Voy a entrar aquí y voy a tratar de ver si hay un punto para los días abiertos. Nada más dame un momentito para tratar de ver si hay algo que tenga que ver con eso, ¿no? Un segundo. Bueno, si quieres, mientras en lo que encuentras ese dato, Humberto, quiero agregar
A ver, ¿ahí se escucha? Sí. Ya. Sí, ahora sí ya te escuchamos. Sí, es que se apagó. Sin lugar a dudas, de los rasgos de salud más importantes que tenemos es la vida productiva. Muchas veces, aunque nos hemos encontrado en los catálogos que tenemos el DPR negativo, incluso luego vemos a las patas negativas y los clientes voltean a ver eso, uno de los recursos que yo utilizo para poder aterrizar la venta con un toro es decirle, mira, no te preocupes si estás viendo un DPR negativo o patas negativos. ¿Por qué? Voltea a ver tu vida productiva. El toro, entre más vida productiva, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque al final la vida productiva tiene una correlación fuertísima con el DPR, y después la facilidad de parto, después las células somáticas, después las ubres y después las patas. Entonces, si tú ves, por ejemplo, vamos a ver rápido el toro extremo. Extremo tiene, si no me equivoco, aquí lo estoy viendo, está en TPH o el DPR menos 0.4, está negativa las patas, pero tiene una vida productiva muy alta, es de los más altos que tenemos en la lista. Entonces, comentarle al cliente, mira, no te preocupes, estás viendo estos dos rasgos aquí ligeramente negativos, pero se compensa con esa vida productiva que tiene el toro. Recordemos, todo esto es una correlación genética, y pues bueno, al final también esa vida productiva tiene una ponderación fuerte dentro del índice del mérito neto. Entonces, es muy importante, digo, lo que está mencionando Humberto está bien para que conozcamos rasgo por rasgo, pero es muy importante que aprendamos a jugar con los números, a jugar con los rasgos, para que no caigamos en esa selección por índice de descarte, creo que se le llama, que hacen los ganaderos, ¿no? Si no me traes a mí un toro que tenga 2000 de leche, DPR positivo y patas y ubres positivo, no quiero nada. No, porque luego ellos eliminan o dejan de usar toros muy importantes por rasgos que al final se pueden compensar o se diluyen en rasgos como la vida productiva o como incluso el mérito neto, ¿sale? Entonces, digo, cualquier cosa, o si tienen duda de mi comentario, pues aquí estamos. Sí, muchas gracias, Mauricio. Fíjense que estoy tratando de entrar aquí al Resource Center y se queda como cargando, pero voy a buscar ese dato, Oscar. Yo sé que tú ves números de reproducción y para ti ver 31 en tasa de preñez es un número que resulta ser altísimo, ¿no? Pero lo que deberíamos de, o lo que debemos de considerar es la cantidad de ranchos, por ejemplo, que tú también has tenido oportunidad de visitar en Estados Unidos. Y, por ejemplo, imagínate en un establo o en los establos de ventilación cruzada, ¿no? Que han tenido oportunidad muchos de ustedes de visitar ranchos en los cuales las vacas todo el año tienen temperaturas promedio cercanas a los 18 grados centígrados, con muy buenos manejos, muy buena calidad de alimentación, ¿no? Los hilos que tienen, la verdad es que las alimentaciones son diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son números que quizás podríamos nosotros pensar difíciles de alcanzar, pero yo creo que en esos niveles de tecnificación y de manejo, pues son muy loables, ¿no? Entonces, ver ese 31 yo sé que es complicado, quizás para algunas regiones de México. Aquí en Torreón, por ejemplo, hay ranchos que se acercan a esos 30 en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, pero en el verano también hay muchos ranchos que se acercan a 15, ¿no? Entonces, si lo anualizamos, pues estamos en 21, 22, 23, depende los ranchos, ¿no? Pero las tasas de preñez en Estados Unidos así son, y obviamente que para tener esas tasas de preñez, pues los días abiertos no deben de irse seguramente más allá de los 110, 120 días abiertos, ¿no? Pero voy a tratar de encontrar ese número oficial para ustedes y esperaré tenerlo en una siguiente reunión, porque ahorita no me dejó entrar ahí a la página. Ok, muy bien, Humberto, muchas gracias. No, gracias a ti. Tenemos otra pregunta de Iván, que pregunta, ¿qué tanto peso le debemos de dar a los rasgos de resistencia a enfermedades como mastitis, metritis, etcétera, del CDCB a la hora de recomendar toros? Sí, muchas gracias, Iván. También muy buena pregunta, porque ni siquiera lo mencioné. Y fíjate que hay una razón por la que no mencioné en esta presentación esos rasgos, y es porque esos rasgos los voy a tocar un poquito más a detalle
cuando veamos el índice de Zoetis, el Daily Wellness. Vamos a tener una de nuestras reuniones, la estoy conceptualizando para ver el mérito neto, el TPI y el Daily Wellness, además también de ver nuestro índice propio, ¿no? Pero en este caso, como lo vimos para algunos rasgos que hemos seleccionado ya durante muchos años, como es la vida productiva, la tasa de preñez de las hijas, las células somáticas, como tú bien sabes, son 3 rasgos que han aparecido en los catálogos desde hace, híjole, no sé, cuando yo comencé a trabajar creo que ya aparecían, ¿no? Entonces, también viste las heredabilidades de esos 3 rasgos y cómo son muy, muy bajos. Entonces, claro que hay que seleccionar por esos rasgos, no estoy diciendo que no, pero después vienen otros rasgos de salud que también tienen su valor, que son todos los rasgos que tú mencionas ahí, de la cetosis, de metritis, etcétera. Y yo por eso, perdón, les quise mostrar en esos 2.5 millones de observaciones de rasgos de salud, cuál era el impacto de algunos rasgos. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, la cetosis con únicamente 1% de observaciones, es por ejemplo, perdón, es por ejemplo en un rancho de 100 vacas, únicamente una vaca tendría la posibilidad de tener una observación para cetosis, pero en el mismo rancho un 20% de vacas podrían tener la posibilidad de tener un problema con mastitis. Entonces, yo les mostré esa gráfica como para poner nuestra mente y nuestra idea en los rasgos que se presentan mucho más en los establos, que son los rasgos que tienen incidencia mayor. Entonces, es donde nos tendríamos que acercar un poco a los ganaderos para ayudarles, porque si de por sí las heredabilidades son bajas, pues hay que tratar de acercarnos en los rasgos que pueden tener un impacto mayor, ¿no? Pero sin duda todos esos rasgos existen, ya tienen su valor genético también. Nosotros no los tenemos como tal impresos, si no me equivoco, en el catálogo. En nuestro catálogo decidimos no imprimirlos, porque si no, imagínense la cantidad de datos que vamos a tener ahí. Y a mí sí me gustaría mucho más concentrarnos en los rasgos que tienen un mayor impacto, ¿no? Pero esos rasgos están ahí, son importantes, son relevantes. Yo ahí tengo mis asegúnes y es por eso que algunos ganaderos, cuando a mí me dicen, es que yo selecciono por Daily Wellness, yo les digo, híjole, está muy bien de verdad seleccionar para eso, pero para seleccionar para eso tenemos que estar, por ejemplo, como la gente en los Estados Unidos. En Estados Unidos, lo comento de nueva cuenta, la base genética es de 28,000 libras de leche, ¿sí? Y voy a aprender aquí y voy a sacar una vez más mi cuentita que me gusta hacer de esas 28,000 libras de leche entre 305 días y después entre 2.2. Ellos tienen un promedio de población de 41.7. Es el promedio de 1 millón de vacas lecheras en Estados Unidos, ¿sí? 41.7 kilos de leche. Eso es lo que producen las vacas en Estados Unidos. ¿Qué número me dirían ustedes para México? ¿Qué número les gustaría? Me gustaría escuchar a 2 o a 3 de ustedes. ¿Qué número dirían que es el promedio de nuestras vacas en Estados Unidos? En Estados Unidos prácticamente todas las vacas están en control de producción, no es como los mejores ranchos nada más. Entonces, ¿qué número me darían ustedes? ¿Qué número pensarían ustedes que estamos en México como población? ¿Pensando en todo México o...? En las vacas Holstein, Oscar, hablando específicamente de las vacas Holstein de todo México, sí, la Holstein de Puebla, de Aguascalientes, Pues de a lo mejor Torreón, etcétera. entre 11,000 litros, yo creo, ajustar una lactancia. Sí, ¿cuánto dirías que es por día? ¿Qué producción por día lo dirías? Pues unos 34 litros promedio, yo creo. Entonces, prácticamente nos estaríamos atreviendo. ¿Alguien más que me compartiera su punto de vista? Iván comenta que 28. 28, por ejemplo. ¿Alguien más de alguna otra zona? Por ahí dice Ángel 32. Entonces, si nos damos cuenta, estamos 10 kilos, 10 litros abajo que en Estados Unidos, ¿sí? Espero que todos están de acuerdo conmigo. Entonces, para nosotros, con la capacidad genética para la vaca que genéticamente hemos desarrollado en México, ustedes díganme, o ustedes respóndanse a sí mismos también, ¿estamos en el momento de seleccionar por rasgos de salud
o nos tiene que pasar lo que les pasó en Estados Unidos a nosotros hace 10 años. Tenemos que seguir seleccionando fuertemente por producción, aunque decaigan un poquito los rasgos de salud, y después seleccionar por rasgos de salud una vez que estemos en esos 40 kilos de leche promedio. Yo creo que sí, yo creo que estamos en ese nivel. Yo lo he hablado, lo he dicho a muchos ganaderos, necesitamos 3, 4 generaciones más para impulsar la productividad de nuestras vacas y después sí comenzar a ponernos un poquito más específicos con la selección de algunos rasgos de salud, ¿no? Yo creo que nuestro empuje como empresa debe de ser todavía en esa dirección. Si tenemos ahorita un recipiente, un balde para 1 litro, pues necesitamos todavía que ese balde sea mucho mayor, y una vez que tengamos ese balde mucho mayor, pues seguramente vamos a tener más complicaciones de salud, porque así es como funciona. Y bueno, obviamente hoy día también podemos rescatar algunos toros que nos pueden ir ayudando a esta selección también, ¿no? Pero si a un ganadero a mí me dice, y ese ganadero tiene 38 litros de producción promedio, que es una producción, o sea, una producción muy buena para México, y ese ganadero a mí me dice, yo quiero seleccionar por Dairy Wellness y yo quiero seleccionar por rasgos de salud, yo le diría, híjole, tienes todavía un espacio muy grande para seleccionar por producción, puedes hacerlo y no descuides los rasgos de salud, sigue viendo tus rasgos de salud, pero sigue apostando aún más a la producción. Y yo como grupo aquí, todos nosotros como asesores genéticos, nosotros como, diría yo, los asesores genéticos más importantes del país de México, porque somos la empresa que coloca mayor cantidad de dosis en México, yo les diría a todos ustedes, hay que seguir apostando en ese sentido. Si alguien quiere apostar por rasgos de salud, bueno, claro, ¿no? Pero nos vamos a limitar. Recuérdenle siempre que 1 millón de vacas en Estados Unidos cada año que entran a este control de producción promedian 42 kilos en promedio. Y obviamente para que haya ese 42 kilos en promedio, hay ranchos malos que producen 37 o 36 y hay ranchos extremadamente buenos que producen 48 o 50, ¿no? Entonces llegamos a ese promedio de 42, pero hay que seguir apostando en ese camino. Espero haber respondido, Iván, por ahí a los comentarios que mencionaste. No sé si hay algo más, Carmen. No, doctor, ya no hay preguntas. Bueno, muy bien. Muy bien, muchas gracias, Iván. Y bueno, les agradezco a todos, les agradezco su tiempo. Como les dije, yo sé que fíjense, hemos hablado ya, creo que es la 3ª vez que nos reunimos. Creo que hemos intercambiado 6 horas de información y todavía no terminamos, ¿no? Entonces, creo que hemos profundizado muy bonito en todo lo que tiene que ver con los catálogos. Se pueden acercar a Karen en cualquier momento, que está ahí conectada también con nosotros. Si alguien quiere repasar, quiere ver cualquiera de las presentaciones que ya comentamos, tenemos los links de Zoom, tenemos las grabaciones. Si alguien quiere compartirlo con sus equipos de trabajo, con clientes, lo que quieran, todo esto ha quedado grabado y lo pueden consultar. Para mí es de muchísimo valor. Ustedes pueden seguirlo revisando, y mi interés más grande es que el día de mañana todas las personas aquí en el equipo tengan toda esta información, porque como asesores genéticos requerimos nosotros tener esta presentación. Y no les digo que se aprendan las heredabilidades todas de memoria, porque yo lo dije cuando Argentina preguntó cuáles eran, yo les dije, vamos a esperarnos a llegar a la diapositiva. Lo que sí es una responsabilidad que debemos de tener todos es que siempre debemos de traer con nosotros estas informaciones, por si algún ganadero nos pregunta, por si alguien nos replica, por si escuchamos que alguien dice alguna información errónea de la competencia, pues es momento para nosotros de hacerles llegar a los productores la información correcta. Así es que lleven estas presentaciones con ustedes, lleven estas presentaciones, estos documentos, imprímanlo, y todo Karen se los puede compartir. Así es que si alguno de ustedes quiere tener las presentaciones que hemos visto hasta ahora, quiere tener acceso a las grabaciones que se han hecho, acérquense con Katia Karen y ella con mucho gusto se los hará llegar. Entonces, que tengan todos una excelente semana, que les vaya muy bien.